Hoy tengo una historia maravillosa que compartir contigo, mamá. Si de verdad dejo de ver, ¿vendrías conmigo a México una vez? La pregunta de mi hija resonó con una claridad escalofriante, hundiendo mi corazón en un abismo helado. Mi nombre es Lodan, aunque aquí en California prefiero que me llamen Elena. Mi vida transcurría con la precisión de un reloj suizo. Despertar temprano, preparar el desayuno para mi esposo, Javier, antes de que él fuera a su estudio de arquitectura, y luego llevar a mi hija, Dulce María, a su academia de danza. Dulce María, a sus 16 años, era una estrella en ascenso en el ballet folclórico y la danza contemporánea, un talento raro. Desde los 12 representaba al estado en competencias. Cada mañana, antes del amanecer, hacía sus estiramientos en el salón y cada noche era la última en dejar la sala de ensayos. Su sueño nunca fue complejo, solo bailar en escenarios más grandes. Pero últimamente Dulce María había cambiado. Ya no es energía al secarse el sudor y decir, mamá, hoy giré 0.2 segundos más rápido que la semana pasada. Ahora, al subir al coche, permanecía en silencio, con auriculares puestos, la cabeza apoyada en la ventana, observando el paisaje de San Francisco deslizarse. Hablaba menos y hasta evitaba mirarme, como si fuera una obligación. Javier intentó tranquilizarme. Es la edad, Elena. Presión alta, competencia feroz. Es normal. Pero yo sentía una inquietud profunda, instintiva de madre. Era como una casa antigua. Aunque no veas las grietas, sientes la holgura en cada viga. Hasta una mañana, mientras Dulce María se cambiaba la ropa de ensayo, giró dándome la espalda al subirse la cremallera del vestido. Casual, vi un moretón evidente en su brazo, una mancha de color azul oscuro pegada a su piel pálida. ¿Qué te pasó en el brazo, mi amor? Ella se congeló, se cubrió rápidamente con su chaqueta. Ah, ¿esto? Ayer, practicando los giros, choqué con la pared, mamá. ¿Estoy bien? Su voz era demasiado relajada, como una actriz leyendo un diálogo equivocado. Dulce María, ¿nunca has tenido problemas con los giros? ¿La maestra te regañó? ¿Alguien te está molestando? Mientras más preguntaba, más tensa se ponía su expresión, como una niña acorralada al borde de un precipicio. Mamá, por favor, ya dije que fue un accidente. Deja de preguntar. Ella agarró su bolsa de danza con brusquedad y cerró la puerta de golpe, dejándome con una pesadez en el pecho, como una roca. Esa noche se lo conté a Javier. Ese moretón no era normal. Sospecho que algo pasa en el estudio. Ella dice que está bien, pero siento que oculta algo. Javier guardó silencio. Quizás yo tampoco estoy seguro, Elena. ¿Sabes? La adolescencia implica mucha presión emocional. Sus sentimientos son confusos. Esperemos un poco. Presionar demasiado podría ser contraproducente. Asentí, pero la incomodidad era como un nudo en la garganta que no podía escupir. Unos días después, Dulce María me invitó al centro comercial, algo que no había hecho en mucho tiempo. A pesar de mi ansiedad, acepté feliz. Llevaba una camiseta gris de manga corta y por primera vez en semanas una sonrisa genuina. Comimos helado junto a la fuente. Al levantar la mano para protegerse del sol, vi otro moretón, esta vez en la parte interna de su codo, con una forma irregular, como un sol deshecho. Finalmente no pude contenerme. Dulce María, ¿qué está pasando realmente? No me digas que chocaste con la pared otra vez. No soy tonta. Ella dejó su helado, bajó la mirada. Sentí como sus defensas se desmoronaban. Su voz era apenas audible. Mamá, la verdad es que últimamente no veo bien. Mi corazón se detuvo. A veces, cuando parpadeo, de repente no veo las líneas del suelo o las figuras de las personas. Todo se vuelve borroso. Al principio pensé que era por cansancio, pero está empeorando. Hoy choqué con la pared porque no vi que venía hacia mí. Mi garganta se cerró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de que me obligaras a dejar la danza. Tenía miedo de que papá me llevara al hospital. Tenía miedo de que fuera verdad. Finalmente rompió a llorar. No eran sollozos infantiles, sino lágrimas silenciosas que caían gota a gota como cera de vela consumiéndose. Silencioso, pero dolorosamente insoportable. La abracé en medio del concurrido pasillo del centro comercial. Éramos una isla solitaria. Iremos a un especialista, mi vida. Mientras puedas ver algo, no nos rendiremos. Ella asintió, pero ese sentimiento se sintió como abrir una puerta corrediza. Unos días después, la llevamos con un colega de Javier, un oftalmólogo en un prestigioso centro de la Ciudad de México. Tras el examen, el rostro del doctor se tornó serio.
Dulce María tiene retinosis pigmentaria, una enfermedad genética muy rara y de progresión rápida. Mis manos se enfriaron. ¿Hay cura, doctor? Él negó con la cabeza. Actualmente no hay cura definitiva. Solo podemos intentar ralentizar la degeneración con medicamentos y estimulación lumínica, pero el ojo derecho ya está gravemente afectado. Esa noche, ella se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad infinita, y luego se giró hacia mí, con una mirada firme pero tierna. Mamá, tengo un sueño antes de no ver nada. Quiero ir a México. ¿Por qué México? Mi vida. Porque la abuela vivió allí cuando era joven. Me escribió una carta contándome sobre las lámparas de papel en las calles de Oaxaca, las risas en los mercados nocturnos y las lluvias que no eran frías. Siempre quise verlas. Si no vamos pronto, quizás no alcance. Me quedé sin palabras, solo pude abrazarla fuerte. Esta vez no dudé. Al día siguiente comenzamos a planear este viaje incierto. Dulce María no sabía que ya había comprado los boletos de avión a la Ciudad de México. Ella aún tenía una oportunidad de ver el mundo una vez más. Mientras la puerta de luz no se cerrara del todo, la llevaría a través de ella. Esa mañana, Dulce María se despertó antes que su alarma. Antes del amanecer, estaba junto a su maleta, acariciando su pasaporte. ¿Sabes, mamá? Anoche soñé. Soñé que estaba junto al río Atoyac, viendo las linternas rojas reflejadas en el agua. El viento pasaba como si la luz estuviera respirando. Su voz era tranquila, como si planeara un paseo de fin de semana, pero yo sabía que en esas palabras había comprimido toda su esperanza. Javier tomó un permiso indefinido en el hospital. Yo suspendí todos mis encargos de diseño. No importaba cuánto dinero costara o cuántos días perdamos. Teníamos que completar este viaje. Entendíamos que para Dulce María esto no era solo un viaje, sino una despedida del mundo visible. De San Francisco a la Ciudad de México, un vuelo de 5 horas. Puse el asiento junto a la ventana. Apenas subió al avión, Dulce María abrazó su libro de 50 frases esenciales en español y se rió suavemente. Hola, gracias. Me gusta México. Dijo que quería comprarse sola un porchurro por en una tienda de la esquina en Coyoacán. Asentí, con una leve sonrisa. Parecíamos una familia normal de vacaciones, solo que ninguno de los tres se atrevía a decir que este podría ser el último viaje en el que ella vería el mundo. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sol era hermoso. Dulce María se inclinó pegada a la ventanilla, sus ojos brillando. Mamá, ¿es ese México? Se parece a como lo imaginé. Javier sonrió y asintió. Bienvenida a la ciudad de tus sueños, cariño. Tras pasar migración, al arrastrar las maletas hacia el vestíbulo principal, Dulce María se detuvo abruptamente. Al principio pensé que miraba un anuncio o a la multitud, pero entonces vi su expresión cambiar. El ojo izquierdo. Se está nublando otra vez. Su voz temblaba como papel mojado. Apenas terminó de hablar, se desplomó, agachándose en cuclillas, abrazándose los ojos con ambas manos. Me arrodillé a su lado y la abracé. Sentí como todo su cuerpo temblaba. No, mamá, no quiero quedarme ciega aquí. No he visto el río Atoyac, no me he puesto un vestido bordado. Hablaba a trozos, como un animalito perdido. Javier abrió la maleta para buscar sus medicamentos de emergencia y comenzó a hablar en inglés con el personal del aeropuerto cercano, explicando la situación. Nuestra hija tiene retinopatía. Su condición ha empeorado repentinamente. Necesitamos asistencia médica urgente. En menos de media hora los paramédicos llegaron. Los 3 miembros de la familia pasamos de ser turistas a pacientes en menos de 30 minutos desde el aterrizaje. La ambulancia aceleró por la autopista, las luces rojas destellando contra el cristal. Dulce María se recostó en mi regazo, con la mirada perdida en el techo de la cabina, sus labios temblando sin cesar. Mamá, ya no veo nada, de verdad ya no veo nada. Sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado brutalmente. Dulce María, estarás bien. Aún no te rindas, nosotros tampoco lo haremos. Ella apretó mi ropa con fuerza, aferrándose a un recuerdo que se desvanecía. Llegamos al hospital central, donde organizaron exámenes de emergencia. Mientras esperábamos, Javier y yo apenas podíamos hablar, solo nos tomábamos las manos. Cerca de 2 horas después, un joven médico entró. Se presentó en inglés con un acento japonés. Soy el profesor Kinoshita, de Tokio, colaborando con México en investigación de enfermedades oculares raras. El caso de su hija podría coincidir con lo que estudiamos.
Abrió las imágenes escaneadas explicando cada una y añadió que su caso era inusual. No solo era degeneración pigmentaria, sino también la compresión de capilares sobre el nervio óptico, agravada por el cambio repentino de presión atmosférica del vuelo. Reuní todo mi valor. ¿Hay alguna posibilidad de recuperación? Él asintió levemente. Hay una posibilidad. Acabamos de desarrollar una cirugía de reparación nerviosa que combina mapeo capilar con estimulación láser. El riesgo es alto, pero la tasa de éxito es considerable. Si están dispuestos a arriesgarse, prepararemos el equipo de inmediato. Me giré hacia Dulce María. Ella seguramente había escuchado, pero no reaccionó, solo susurró. Mamá, si de verdad vuelvo a ver, quiero ir a ver el amanecer en el cañón del sumidero. Javier tomó su mano con los ojos firmes. Prometemos no solo llevarte al sumidero, sino hacer que veas esas luces con tus propios ojos. Antes de la cirugía, estuvimos con ella en la habitación. La enfermera le indicó quitarse las joyas y ponerse la bata de hospital. Dulce María se quitó sus aretes y sacó un pequeño cuaderno de debajo de la almohada. Era su diario de viaje a México, escrito antes de partir. La primera página decía: quiero ser quien baile, una vez más, bajo esas luces. Quiero ser quien sienta el calor de esa tierra, una vez más. Al leerlo, mi nariz se arrugó de inmediato. No era un diario de viaje, era la súplica de alguien a punto de perder la luz de este mundo. Cuando la puerta del quirófano se cerró, mi tiempo pareció detenerse. Javier no dijo nada, solo apretó mi mano. Nos sentamos en el banco exterior, observando cómo la luz exterior se desvanecía. Nadie dijo lo que haríamos si ella no volvía a ver, pero sabíamos que esta vez no nos perderíamos nada, porque esta no era solo una cirugía, era una batalla entre la luz y el destino. El día de la cirugía, el clima era extrañamente hermoso. En la azotea del hospital central había un pequeño jardín. La enfermera dijo que era el lugar favorito de los pacientes tras despertar, tranquilo, con un sol tibio y flores poco olorosas, ideal para quienes se recuperaban de la anestesia. Me senté en la silla de metal frío. Había revisado mi teléfono más de 10 veces, actualizando el correo compulsivamente. Nadie había respondido. Javier parecía más tranquilo, como un buen médico, sereno, firme, racional. Pero sabía que los nudillos de su mano izquierda seguían apretando su muslo inconscientemente. Era la prueba de su ansiedad. 3 horas después, la luz roja de la sala de operaciones finalmente se apagó. En ese instante, el tiempo pareció liberarse. Cuando el cirujano salió, su rostro mostraba una emoción que nunca antes había visto, como quien acaba de rescatar un pequeño atisbo de esperanza del borde de un acantilado. La cirugía había sido un éxito, pero el resultado debía esperar a que Dulce María despertara. Esa noche no nos separamos del hospital. Javier durmió en la silla para acompañantes. Yo me senté junto a la ventana. Las luces exteriores eran difusas y aún se escuchaba el lejano ruido de los coches. Miré la noche y en mi corazón solo resonaba un sonido. Por favor, que pueda ver, aunque sea una vez más. A las 5:30 de la mañana, el monitor de la habitación emitió un suave pitido. Dulce María abrió los ojos. Casi me abalanzo para tomar su mano. Dulce María, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Puedes ver? Ella parpadeó varias veces, su mirada aún un poco lenta, pero gradualmente se fijó en una pequeña maceta junto a la ventana. Mamá, ¿qué es eso? ¿Son flores? Mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. La niña ve, de verdad que ve. Ella extendió la mano y tocó suavemente el cuaderno junto a la cama, su diario de viaje a México. Murmuró: mamá, ¿puedo seguir con mi lista de cosas por hacer? Asentí, luchando para mantener mi voz firme. Claro que sí, cariño, todavía puedes hacer todo. 3 días después, Dulce María fue dada de alta. El médico nos advirtió que aunque la cirugía fue un éxito, su visión estaba en recuperación. No debía esforzarse ni exponerse a luces muy brillantes. Los cambios bruscos de luz y sombra no eran recomendables, pero caminar despacio con luz suave y bailar ligeramente no era problema. Organizamos un viaje de recuperación relajante. Nuestra primera parada fue Oaxaca, el pueblo de la abuela. Al caer la tarde, nos sentamos en las silas de madera junto al embarcadero. El atardecer era como tinta que se expandía lentamente, ciñendo de rollo el río. La brisa traía el olor a agua y a carbón de los puestos de comida. Dulce María, con gafas de sol, me preguntó suavemente: ¿es este el lugar del que hablaba la abuela? Asentí. Sí,
Cuando tu abuela era maestra aquí, este era el lugar que más visitaba. También se sentaba en esta misma silla de madera, ¿verdad? Observando el río y sintiendo el viento. No dije nada, solo puse su mano sobre una inscripción tallada en el respaldo de la silla. Había una frase sencilla. Hay cosas que al verlas una vez se quedan grabadas en la vida entera. La mano de Dulce María acarició las letras suavemente como si tocara un recuerdo ancestral. Nuestra segunda parada fue en un pequeño pueblo mágico de Chiapas, famoso por sus cascadas. Elegimos ir al atardecer, evitando las multitudes. Caminamos por senderos empedrados, subiendo escalones de piedra gradualmente. Dulce María avanzaba paso a paso, como si quisiera entrar en una parte de su imaginación infantil. «Mamá, ahora siento que este mundo es muy silencioso», me dijo. «No es el silencio de la ausencia de sonido, sino que siento que finalmente puedo escuchar otras cosas». La apoyé suavemente. «¿Qué cosas, cariño?», pensó un momento, como las cosas que la gente no dice cuando habla, el sonido del viento rozando los tejados y mis miedos más profundos. Nos detuvimos en una pequeña tienda de artesanías. Ella inmediatamente preguntó: «Quiero probarme un porhuipil por bordado, ¿puedo?». Eligió uno de algodón blanco con vibrantes bordados en hilo de seda rojo y azul. En el momento en que se lo puso y salió, toda la calle empedrada pareció quedarse en silencio. La vendedora no pudo evitar exclamar: «Parece que has salido de un cuadro». Dulce María sonrió, tímida y sincera. «Mamá, siento que me he convertido en la persona que la abuela imaginaba». Le tomé la mano y en ese instante comprendí. Ella no había venido de viaje, sino a recordar quién era. Esa noche regresamos al hotel. Ella se sentó en el balcón y escribió en su diario con lápiz. Cada trazo lento y deliberado. Si todavía puedo ver, quiero dibujar el atardecer de hoy. Si un día dejo de ver, cerraré los ojos y usaré el recuerdo de hoy para seguir viviendo. Escribía lentamente, como si estuviera grabando la luz. No me atreví a interrumpir, solo susurré en mi mente: «Gracias por seguir viendo. Gracias por permitirme ver este mundo de nuevo». Al día siguiente, en el camino de regreso a la Ciudad de México, comenzó a llover. Era una lluvia silenciosa, sin viento, solo gotas cayendo lentamente sobre el cristal, como emociones que se abren un poco y luego se cierran rápido. Dulce María iba sentada atrás, sin hablar, apoyando la barbilla en el cristal, observando los reflejos de las luces de la calle. La imagen era suave y rota, como si cada luz le preguntara: «¿Ya estás realmente lista?». A las 6:30 de la mañana entré a su habitación para la cita de seguimiento post-cirugía. Esta era una visita necesaria, como revisar las suelas de los zapatos después de escalar una montaña hermosa. El profesor Kinoshita revisó sus informes con su calma habitual, pero su mirada era más profunda que la última vez. «Dulce María, debo ser honesto. Tu recuperación ha superado nuestras expectativas, pero eso no significa que la enfermedad haya terminado. Tu visión aún no es estable. ¿Qué significa eso, doctor?», preguntó ella. «Observamos que la respuesta de tu nervio óptico derecho sigue siendo inestable, especialmente ante la estimulación de luces brillantes. Puede haber trastornos visuales temporales. En otras palabras, es una batalla continua». Hizo una pausa. «También significa que debemos reconsiderar si podrás volver al ballet profesional». Esa frase fue como si alguien encendiera un cigarrillo en una habitación con las ventanas cerradas. El olor se esparcía lentamente, pero no había escapatoria. Al volver al hotel, ella se sentó frente al espejo, mirando fijamente sus ojos. El izquierdo era ligeramente más brillante que el derecho, la reacción normal que el médico había descrito. Tomó su neceser de maquillaje y quiso maquillarse ligeramente, pero se detuvo a medio camino con el delineador. «Mamá, ¿debería empezar a aprender algo más?». No me atreví a responder. Solo me acerqué y la abracé. «Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no sea obligarte a volver a un lugar que te ha lastimado». Ella asintió, pero la luz en sus ojos, antes radiante, se había atenuado un poco. Días después, Dulce María dijo: «Quiero ir al andador peatonal. Hay artistas callejeros y tiendas creativas. Quiero intentar sentir cómo es ser una persona normal». Fuimos a la entrada principal y encontramos a un grupo de estudiantes de danza contemporánea. Era un ritmo fuerte, cada giro parecía una lucha contra la gravedad. Ella se quedó observando mucho tiempo, con los puños apretados. De repente susurró: «Mamá, ¿puedo bailar un poco? Solo un segmento corto, nada rápido». Me quedé atónita un instante.
ella no es impulsiva. Si dice que quiere bailar, significa que ha considerado todos los riesgos. Asentí y di un paso atrás. Se quitó la chaqueta y entró al área de baldosas que servía de escenario. La música comenzó, un solo de piano. Ella levantó los brazos como si estuviera extrayendo hilos invisibles del aire. En ese momento, la multitud enmudeció. Sus movimientos ya no eran por puntuación, ni por el público, ni por la victoria. Eran para sí misma, para recordar que hubo un tiempo en que pudo moverse con tanta libertad. 56 segundos después, se detuvo. No por tropiezo ni por olvidar una coreografía, sino porque ella misma decidió parar. Cuando bajó, me acerqué. ¿Por qué, cariño? Bailaste increíble. Ella sonrió levemente. Porque sé que no vine a demostrar que por puedo bailar, vine a despedirme. Esa noche, guardó sus zapatillas de ballet en la maleta, la cerró y me la entregó. Mamá, si de verdad dejo de ver, ¿me ayudas a regalar estos zapatos a un niño que esté aprendiendo a bailar? Deseo que alguien continúe el camino que yo no pude terminar. No dije nada, solo la abracé fuerte. Esa noche ninguno lloró, no porque no doliera, sino porque el dolor ya no necesitaba pruebas. Al día siguiente, fuimos a comer el pollo frito que tanto le gustaba y a tomar el porchurro con chocolate. Ella dijo: antes de no poder ver el dorado del pollo ni la transparencia del chocolate, voy a comer hasta llenarme. En el coche de repente comentó: mamá, he tomado una decisión. Volveré a Estados Unidos y estudiaré terapia artística. Me giré. ¿No es danza? Asintió. Ya no, porque la danza ha estado conmigo mucho tiempo. Ahora quiero usarla para estar con muchas personas, como yo. Las personas que están a punto de perder la vista no necesitan volver al escenario, solo necesitan un lugar donde puedan llorar. Esa tarde, regresamos al río Atoyac. Ella se sentó en el mismo lugar, mirando el agua, pero esta vez no llevaba gafas de sol y no me preguntó si era el lugar de la abuela. Solo dijo: mamá, sé que puedo volver a perder la vista, pero ya no le tengo miedo, porque estoy lista. Lista no para aceptar la oscuridad, sino para usar la luz restante para encender una llama en el corazón de otra persona. Esta carta llegó hace 6 meses, sin remitente ni datos de contacto. Al principio la dejamos a un lado, pero hace unos días, al ver la noticia de mi hija en el noticiero vespertino, justo después de regresar de Chiapas, la recepcionista del hotel me entregó un sobre blanco. El papel estaba ligeramente amarillento, con pliegues apretados. Arriba solo decía: para Dulce María. Mi primera reacción fue pensar que era una postal equivocada de algún amigo, pero al abrirla, la primera línea me hizo jadear. Dulce María, querida, no sé si me recuerdas. Soy tu hermano no biológico, el hijo que tu madre nunca te mencionó que tuvo antes de ti. Respiré hondo. Dulce María estaba en el baño, y al escuchar nuestro alboroto, salió. Mamá, ¿qué pasa? Dudé, pero le entregué la carta. Ella la leyó más despacio que yo. La carta explicaba que el niño se llamaba Ricardo, fruto de una relación a los 19 años. Por ser joven, por el miedo a decepcionar a mis padres, por ser una verdad demasiado cruda, lo entregué en adopción en Estados Unidos sin mirar atrás. Realmente no culpo a mamá, decía Ricardo. De hecho, le agradezco por haberme dado la vida. Pero cuando vi tu noticia en el periódico, supe que estabas a punto de perder la vista y aún así volaste a México para cumplir tu sueño. Mi corazón se agitó. Tienes un hermano. La parte final era breve pero pesada. No necesito que me aceptes, pero si estás dispuesta a conocer mi historia, te esperaré en la cafetería de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional cada día 14, por 1 hora. Te esperaré hasta el día 10 del próximo mes, que es mañana. Esa noche, Dulce María no durmió. Estuve con ella en el balcón del hotel. El viento era fresco. Ella abrazaba sus rodillas contra el pecho, ocultando el rostro en su manta, y susurró: «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Guardé silencio. No era una pregunta fácil de responder, ni una que las palabras pudieran explicar, porque es el pasado que menos quería enfrentar. Cuando era joven, cerré esa puerta con llave por tanto tiempo que casi olvidé que había un niño viviendo dentro. Ella no me culpó, solo dijo: «Entonces, no soy tu primera hija, ¿verdad?». Asentí, dejando que una lágrima cayera. Eres la primera a quien aprendí a amar de verdad. La tarde siguiente, a las 13:58, llegamos a la cafetería de la Terminal 3. Estaba abarrotada. Dulce María llevaba gafas de sol, pero sentí que su mano temblaba ligeramente.
Me preguntó: «Mamá, si él no viene, ¿me decepcionaré?». Respondí: «No, cariño, porque ya has sido lo suficientemente valiente». Exactamente a las 14, un joven con una camisa azul entró a la cafetería. Llevaba una bolsa de lona sencilla, caminando no como si tuviera un destino, sino como si esperara un sueño. Nos vio, se detuvo un par de segundos y luego caminó lentamente hacia nosotros. Ricardo sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. «Me llamo Ricardo, hola». Nos sentamos y pedimos 3 bebidas calientes. Nadie se apresuró a hablar, como si estuvieran confirmando si el encuentro era real. Luego, Dulce María rompió el silencio. «¿Tú también bailabas, señor?». Ricardo sonrió. «No muy bien, pero cantaba en el coro de la escuela. ¿Mi voz es bonita?». El profesor decía que mi voz era como lágrimas cayendo. «No es bonita, pero es tranquila». Dulce María también sonrió. «Eso es bueno, me gusta esa voz». De pronto, él dijo: «En realidad, tengo algo que quiero darles a ambas». Abrió su bolsa y sacó un cuaderno grueso. Dentro había fotos desde niño, un diario de crecimiento y poemas cortos que él mismo había escrito. Esto es lo que quería dejarles, porque no sé si estarán dispuestas a dejarme entrar en sus vidas, pero espero que, aunque no podamos ser familia, al menos seamos recuerdos. Dulce María hojeó las páginas y se detuvo en una foto. Señaló y preguntó: «¿Cuántos años tienes aquí?». 10. Fue mi primera competencia de talentos escolar. Aunque desafiné un poco el tono, el maestro me dio un certificado. Ella susurró: «Cuando yo tenía 13, fue la primera vez que me caí en una competencia. Mi maestro también me dio un certificado. Parece que tenemos cosas similares». Ricardo la miró. Su voz se suavizó. «Dulce María, no vine a perturbar tus sueños. Solo quiero decirte que tú me diste el valor para empezar a escribir esta carta. Tú no sabes a cuántas personas has impactado. Ya te convertiste en una luz en la vida de alguien». Antes de irse, Dulce María le preguntó: «¿Volverás a México el próximo año?». Él asintió: «Si quieres verme, vendré». «Qué bien. Estaré esperando para enviarte mi primer trabajo de terapia artística para que lo veas». Él no la abrazó, solo sonrió y se despidió con la mano, como despidiendo a un amigo recién conocido y a la vez saludando a nuevas posibilidades. En ese momento comprendí que el vínculo familiar no requiere necesariamente sangre. A veces, solo una carta es suficiente para que el corazón ya no se sienta solitario. Ese día era el día 10. A las 6:30 de la mañana entré a su habitación. Vi a Dulce María sentada junto a la ventana. No había encendido la luz y la cortina estaba entreabierta. El amanecer entraba como una cinta delgada y frágil alrededor de sus hombros. Llevaba puesto el vestido de algodón azul oscuro que compró en Chiapas, su cabello recogido en una coleta baja. A su lado, el diario que había escrito durante todo el viaje. Antes de que yo pudiera decir algo, ella habló primero. «Mamá, anoche soñé con un lugar donde no se veía nada, pero había muchos sonidos». «¿Qué sonidos, cariño?». Ella sonrió. «Como el sonido de las olas, como risas y como la voz de mamá llamándome». Hizo una pausa y añadió: «Pero no tuve miedo». Dijo que quería ir una vez más a esa zona de la ciudad para ver las luces del puente elevado que tanto recordaba. Bombillas viejas que no siempre funcionaban, parpadeando. La primera vez que pasamos, ella había dicho: «Las luces como estas son como las personas. A veces se encienden, a veces no, pero siguen intentando vivir». A las 9 de la mañana fuimos en coche. Las calles aún no despertaban del todo y las farolas seguían emitiendo su último brillo. Dulce María fue y se paró bajo una de esas luces. Extendió la mano con la palma hacia arriba como si fuera a recibir algo. «Mamá, si un día dejo de ver por completo, ¿qué harás?». Inhalé profundamente y dije: «Aprenderé braille, cariño, y te leeré los libros que te gustan. Yo te guiaré, te tomaré de la mano. Si quieres reír, yo no lloraré». Ella asintió. «Entonces, yo también aprenderé a ir más despacio, a no crecer tan rápido, para que puedas estar a mi lado más tiempo». La bombilla parpadeó 2 veces, como diciendo: «¿De acuerdo?». A las 15 regresamos al hotel. La maleta ya estaba empacada, pero ella la abrió de nuevo y sacó un sobre del bolsillo lateral. «Esto es lo que escribí para mi futuro yo». Me lo entregó. «¿Me ayudas a guardarlo?». «Me lo devuelves en mi cumpleaños número 18». Recibí la carta sintiéndola más pesada que cualquier otra cosa. En la parte trasera solo decía:
para la chica que todavía recuerda la luz en el camino de vuelta al aeropuerto. Ella se recostó en mi hombro y se durmió. Javier se sentó frente a nosotros, mirándonos. No dijimos mucho, pero era un silencio firme, como si estuviéramos en el mismo bote después de una gran tormenta, finalmente encontrando el rumbo. 2 semanas después de regresar a Estados Unidos, su visión tuvo otro cambio. Los médicos dijeron que era parte de la respuesta postquirúrgica, requiriendo ajuste de medicación y apoyo psicológico. Ella no lloró ni se evadió. Simplemente se volvió hacia mí. Entonces, dibujaré con esta visión borrosa. Se inscribió en la especialidad de terapia artística, enfocándose en la percepción multisensorial. Quería aprender a hacer que las personas con pérdida de visión pudieran percibir colores. A menudo la veía tocar un lienzo y decir: esta parte es el rojo caliente del pozole y este es el gris ahumado de la grasa de los puestos callejeros. Ponía todos los olores, sonidos y recuerdos en sus obras. Había una pintura que tituló El Vidente, el Visionario, un fondo brumoso de la Ciudad de México, y la figura central era una chica con un porhuipil por girando entre el bullicio. ¿Quién es ella?, le pregunté. Ella solo dijo: soy yo en el momento en que todavía podía ver a mis 18 años. Le devolví la carta. Ella se sentó en la sala y puso su grabadora de voz a leer lo que había escrito para su yo futuro. El sonido salía mecánico, pero era profundamente impactante. Si estás leyendo esto, significa que sigues viva y que recuerdas la luz. Esa bombilla quizás ya no brille, pero sé que una vez me iluminó. Recuerda que la oscuridad no es un castigo, sino una invitación a crear tu propia luz. Ahora Dulce María da charlas en escuelas y visita hospitales para acompañar a niños recién diagnosticados con ceguera. Ya no baila, pero está ayudando a otros a volver a moverse. Algunos la llaman la guía en la oscuridad, otros la maestra luminosa. Pero yo sé que en realidad es solo una chica que todavía recuerda la luz. A veces, la vida es como una bombilla inestable, parpadeando constantemente. En el momento en que más la necesitamos, a menudo pensamos que ver significa controlar todo, pero la verdad es que muchas personas caminan bajo la luz, pero sus corazones están más pesados que la noche. Y algunas personas, aunque pierden la visión gradualmente, ven una ternura y una valentía que otros no alcanzan. La historia de Dulce María nos enseña algo. La luz nunca viene de los ojos, brilla desde el corazón, en el momento en que eliges no rendirte, en el momento en que estás dispuesta a abrazar la incertidumbre. Entonces, el mundo lentamente te responderá a su manera, incluso si la respuesta no es lo que esperabas al principio. Algunos sueños no están destinados a hacerse realidad, sino a darte una dirección cuando te sientes desesperada. Te deseo que en cada momento en que sientas que estás a punto de dejarte de ver a ti misma, recuerdes que una vez brillaste y que aún mereces ser iluminada. Si alguna frase de esta historia te tocó o te recordó un recuerdo imborrable, te invitamos a escribirlo en los comentarios. Queremos saber cuándo aprendiste a ver en la oscuridad. Y no olvides darle me gusta y compartir con quienes lo necesiten para que esta pequeña luz pueda llegar a más personas en el mundo, porque un comentario o una compartida tuya podría ser el nuevo comienzo de alguien más.